En esta tarde, hermanos, quiero seguir tratando algunos asuntos como lo hemos hecho en los últimos domingos acerca de la ordenación de nuevos pastores. Esto es un asunto de suma importancia, hermanos. Muchas veces, providencialmente, se queda la iglesia sin pastor por cualquier razón y la iglesia entonces no sabe qué hacer. Pero ustedes no podrán decir eso. Y si lo dicen, el Señor sabe que se les ha enseñado. Así que necesitamos entender estos temas, hermanos, y poner todo nuestro corazón. Y máximo, ahora que estamos viendo asuntos mucho más prácticos, que normalmente no se mencionan o no se enseñan. Iniciemos pues orando. Padre, queremos venir a ti una vez más, Señor, y postrados nuestros corazones rogar misericordia, para que nos enseñes y nos sigas enseñando acerca de este asunto tan importante como lo es la ordenación de nuevos pastores en una iglesia local. Necesitamos tu gracia, Señor. Necesitamos que nos enseñes, que cada hermano y que la iglesia en general sepa usar de este tema todas las herramientas que se han ido entregando. Rogamos, Señor, como lo leíamos esta mañana, que envíes obreros a tu mies y que tu iglesia pueda entonces entrenarlos, promocionarlos, ordenarlos y ayudarlos, Señor, para que tu iglesia avance, crezca todo lo que tú quieres que sea. Pero para todo esto necesitamos tu gracia. Ayúdanos empezando hoy con darnos un entendimiento bíblico de estas cosas. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. El tema que quiero que tratemos hoy, hermanos, es la valoración que le debemos dar a los nuevos pastores. El siguiente asunto que quiero tratar tiene que ver con darle al candidato a pastor y al nuevo pastor el lugar que se le debe dar según la realidad de la iglesia local. Algunos, cuando hablamos de los candidatos a pastor, no logran coordinar lo que hemos dicho porque hay en su mente algunas cosas que todavía no se han aclarado. Por ejemplo, hemos dicho que la iglesia debe analizar que el candidato cumpla los requisitos y que tenga el llamado al sagrado ministerio. La iglesia tiene que cerciorarse de que este hombre tiene el llamado y tiene que cerciorarse de que este hombre cumple los requisitos. Pero algunos han entendido que uno les está diciendo que el candidato a pastor, por ejemplo, ya debe ser un gran predicador. Es más, seguramente acabo de decir esto y algunos pensarán, ¿no era eso? Porque cuando hemos estado hablando, entonces algunos se imaginan, ¿no?, en el candidato a pastor, no, pues entonces aquí no hay candidatos porque eso es lo que necesitamos, un hombre así, con una estatura tremenda, eso ya tiene que ser un predicador impresionante, eso ya tiene que tener todos esos dones desarrollados, ya tiene que tener un carácter así impresionantemente santo. Eso es lo que algunos entienden cuando hemos dicho que la persona tiene que tener el llamado y cuando hemos dicho que tiene que tener un carácter pastoral. Pero, hermanos, eso sería un error. Pensar que el candidato a pastor o nuevo pastor ya es un super pastor es un error. Eso es desconocer que el candidato a pastor o nuevo pastor son propensos a crecer. Y si uno crece, pues al principio no es grande. Al principio está pequeño. Así que una cosa es que estemos diciendo que debe cumplir los requisitos y que debe tener el llamado. Y otra cosa es decir que ya vamos a encontrar un pastor perfeccionado, completo ya. No, no es así. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Así que en esta enseñanza tiene el propósito de poner en orden la mente de la iglesia para que hagan un juicio correcto acerca de los candidatos a pastor o nuevos pastores. ¿Qué quiero decir? Que un hermano debe cumplir los requisitos y tener el llamado pastoral y aún así, por ejemplo, no ser bueno predicando. ¿Sí? Pararse aquí y ser torpe, tosco,
desperdiciar, por ejemplo, una buena ilustración y muchas otras cosas que no lo descalifica para ser pastor en ninguna manera. O una cosa es decir que el hermano cumpla los requisitos y tener el llamado pastoral, y aún así darnos cuenta que todavía no está en la capacidad de cumplir todos sus deberes, todos los deberes pastorales. Eso puede pasar completamente. ¿Por qué es esto así? Porque los dones que Dios dio deben ser desarrollados. Los dones son susceptibles a crecer. O sea que usted nunca encontrará un pastor que cuando hizo su primer sermón fue el más grande de todos sus sermones. Oye, eso no pasa. Usted hable con cualquier pastor y va a decir, uy, no, el primer sermón mío, eso fue una cosa terrible. Porque en la medida que aprendió y creció, dijo, uy, no, yo sí cometí una cantidad de errores ese día. Yo pensé que lo había hecho bien. Y de pronto lo hizo bien, claro, en su estatura. Pero luego al crecer dice, no. Eso fue una cosa terrible, no me quiero ni acordar. Es decir, que es posible que ese hermano años después, sea un gran predicador, o un excelente consejero, o que sea muy diestro en curar las almas de los hermanos. Pero él llegará a eso a través de un proceso de crecimiento. Eso no va a pasar el mismo día que le nombra a uno pastor. Eso no significa que el día que se le coloca las manos sobre la cabeza y oramos para instituirlo, ya, eso es el más grande predicador que puede tener esta iglesia. O dicho de otra forma, los pastores no nacen hechos. Un pastor no nace hecho. Ellos deben crecer y deben crecer en su carácter, en sus dones y en su labor. De tal manera que no le estamos diciendo a la iglesia que miren si hay entre ellos hermanos perfectos en santidad, perfectos en predicación, perfectos en cuidado pastoral. No, eso no es lo que estamos diciendo. Sino que miren si algún hermano tiene el llamado y si algún hermano cumple los requisitos. Eso es lo que hemos dicho. Aunque aún no sepa ni predicar. Posible que una persona no sepa ni predicar, pero el Señor ya lo llamó a pastor. Claro, hemos dicho, por eso no hay que afanarse, hay que dar el tiempo, hay que darle cierto crecimiento, pero eso puede pasar. Entonces, lo que la iglesia debe hacer es mirar si esta persona cumple los requisitos y tiene el llamado, aunque todavía no sepa cuidar las almas. ¿Estamos bien ahí o ya quedamos perdidos? ¿No? ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que usted tiene que mirar si el hermano ama las almas. Pero que ame las almas no significa que no sea torpe cuidando las almas. Un hermano puede amar las almas y en vez de pronto animarlo a usted porque no vino el domingo, le diga 2, 3 cosas que lo dejan a usted más aburrido. Pero se le ve el amor, él tenía amor, lo que pasa es que todavía no sabe hablar. Toca enseñarle a ser prudente. No, hermano, eso no se hace, tiene que aprender la psicología de los hermanos. Los hermanos son rebeldes, son tercos, entonces, no le puede llegar así o asá. Bueno, hay diferentes circunstancias, pero el hombre puede amar las almas y estar preocupado por las almas, pero al mismo tiempo todavía no saber hablar bien. Ahora, lo que sí no estoy diciendo es que lo trató mal. No, eso sí ya es otra cosa. Pero que de pronto no supo cómo más bien animarlo. Entonces, para ello, quiero citar precisamente el pasaje que leímos en 1 Corintios 1:10 en adelante, donde Pablo aborda realmente de los capítulos 1 al 4 el tema de la valoración de sus líderes. Del capítulo 1 al 4 de 1 Corintios. Miremos el contexto, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que rápidamente señalamos que aquí había una división en la iglesia con relación a su liderazgo, porque el verso 11 dice,
he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Y cuál era la contienda que había? Y entonces él dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Y otros más, no, yo soy de Cristo. Sí, los más orgullosos ahí. Había una división con relación a sus líderes. Esta iglesia de Corinto fue bendecida desde muchas perspectivas, ¿no? Los dones que tenían, la localidad en donde estaban hacía que fuera una iglesia donde llegara mucha gente, pero miren los líderes que tenían: Pablo, Pedro, Apolos, hombres que si usted lee la Biblia sabe que esos no son cualquier persona, tremendos líderes. ¿Y qué ocurrió? Que se dividieron, la iglesia se dividió. Unos decían, no, yo soy el de Pablo, a mí el que me gusta, el líder que me gusta de la iglesia es Pablo. Entonces ya no, a mí sí el que me gusta es Pedro, que Pedro le hizo una de las cosas así de una, de frente. ¿Sí? Y otro, no, yo soy de Apolos. Y otro, no, yo sí ninguno de esos, yo soy es de Cristo. Entonces, imagínense, la iglesia estaba dividida y estaba dividida por su falta de entendimiento correcta en cuanto a la valoración de sus líderes. Hay dos errores normalmente. Uno de los errores es despreciarlos y otro de los errores es ponerlos en un lugar muy alto. Y aquí entonces están los dos errores, porque mientras que unos podían decir yo soy de Pablo, estaban desechando a Pedro, ¿no? Mientras que otros decían, no, yo soy de Pedro, entonces desechaban a Apolos. ¿Ven? Entonces esa es la discusión, ese es el tema. Hay una división porque se formaron partidos dentro de la iglesia. El asunto en cuestión es que cada uno decía, yo soy de este o yo soy de aquel. Es decir, que los hermanos estaban tomando partido por uno de sus líderes, estaban poniendo en una balanza y le estaban dando más peso a unos que a otros. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahora, esto nos sirve muy bien a nuestro propósito, porque precisamente eso es lo que ocurre cuando estamos hablando de nuevos candidatos. Esos hermanos en la balanza no pesan nada. Y ya de entrada muchos hermanos en la iglesia los desprecian. De entrada. ¿Que usted es candidato a pastor? Digo una vez, ¿y por qué no? Otra vez. ¿Tienes llamado? Ah, yo ni he mirado. Entonces, ¿cómo lo va a descalificar? No, pero es que el hermano habla tosco, el hermano no sabe predicar, no, el hermano esto o aquello. Porque Pablo aquí nos está mostrando de manera general la división, pero ¿cuál sería? No nos quiso contar. ¿Por qué unos preferían a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos? ¿Por qué? Pues definitivamente debe ser por rasgos distintivos en cada uno de ellos. Bueno, vamos a analizar un poco todo este contexto. Lo primero que les dice Pablo es que este tema es un error. El hecho de colocar a sus líderes muy arriba es un error absoluto. ¿Por qué? Porque el que salva es Cristo, no ningún líder. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Ahí ¿a quién le está dando la importancia a Pablo? Al Señor. Cristo fue el que murió. En el nombre de Cristo es que se bautiza. Entonces no hay que poner a Pablo por encima de nadie más. No, o si fuera Pedro o si fuera Apolos. Lo segundo que dice es que los líderes son más bien débiles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces noten, la realidad es que sus líderes son chiquitos, no valen por ellos mismos realmente. El valor que se le está dando acá es lo que Dios haga en sus corazones. Aquí los está bajando, es decir, Pablo hace una dinámica muy interesante en estos primeros 4 capítulos. A veces los sube y a veces los baja. Pero cuando los sube es para contrastar a los que los tienen muy abajo. Y cuando los baja es para contrastar a los que lo tienen muy arriba. ¿Me hago entender con esa expresión? Es decir, que si está hablando con alguien que tiene un demasiado valor hacia su líder, le dice, espera un momentico, mire, ¿qué somos los líderes? Lo necio del mundo. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que usted va a mirar a su líder y usted va a decir, ese es el pastor.
¿Sí? Esa es la idea. Pero luego, cuando se da cuenta, es a ese que muchos pueden despreciar, que Dios está usando para la salvación de la iglesia. Lo tercero que dice es que aunque los líderes son débiles, traen la sabiduría de Dios, capítulo 2, verso 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios les dio a ellos las palabras de Dios, las que debían y podían traerle a la iglesia, aunque son necios. Noten, Dios mismo los honró, dándoles un mensaje que traer a la iglesia. Entonces, en cuarto lugar, nos dice que los líderes hacen solo su parte como siervos de Dios. Capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, así que ni el que planta es algo, noten cómo los baja ahora, ¿sí? A veces los suben, a veces los baja. Ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos colaboradores de Dios. Y vosotros, la iglesia, ¿qué es? Labranza de Dios, edificio de Dios. Capítulo 4, verso 1 concluye. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está, ¿no? Es una discusión interesante. No puedo hablar de los 4 capítulos hoy, pero es maravillosa estudiar esos 4 capítulos. ¿Qué son los pastores, no? Así los grandes para que digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, 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 señores. ¿Qué somos? Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Aquí el que vale es Cristo. Nosotros somos servidores y somos administradores de los misterios de Dios. Entonces somos siervos de Cristo, pero también somos administradores. Entonces ojo con eso. En cuanto a siervos de Cristo somos chiquitos, pero en cuanto a administradores, ojo, porque sí tenemos algo que dar. Empieza a dar cierto balance. En quinto lugar, capítulo 4, versos 14 y 15, que aunque los líderes son solo siervos, deben ser valorados en su justo orden. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí volvió y lo subió. ¿Cómo lo subió? Dije, bueno, ustedes pueden tener 1000 años, que Pedro, que Apolos, que el hermano no sé qué, nada. Yo soy su papá espiritual porque yo los engendré. En otras palabras, ustedes me deben honra. Bueno, algunos tal vez no estén entendiendo bien lo que estoy diciendo porque no han entendido bien qué es la iglesia. Pero hermanos, no en vano pudiera decirle yo a ustedes, hijitos míos. No en vano. Porque hay una relación familiar con la que se compara la iglesia, los pastores y sobre todo su pastor. Otro pastor que no sea su pastor podrá ser su ayo, pero no es su padre espiritual. Y por lo tanto su padre espiritual tiene más valor. Sin exagerar el asunto, porque noten lo que he dicho, que Pablo lo sube, lo baja, lo sube, lo baja. Lo que pasa es que está dando un equilibrio para que podamos entender bien entonces todos estos asuntos acerca de cómo debemos valorar a los pastores. Y en el caso específico de nuestro estudio, a los candidatos a pastor y nuevos pastores. Aquí Pablo, como un padre, se dirige a la iglesia mostrando no solo el amor de padre, sino el derecho que él tiene de recibir la honra por parte de la iglesia de Corinto, porque como lo dice acá, yo os engendré por medio del evangelio. Así que esto nos muestra varias cosas. Nos muestra, por un lado, cómo la iglesia constantemente se puede equivocar en la valoración de sus líderes. Pero por otro lado, entonces nos enseña, hermanos, también que no debemos caer en este tipo de errores y tampoco con relación a los candidatos a pastores o pastores nuevos dentro de la iglesia. No hay que darle a los pastores demasiada valor, pero tampoco hay que quitarle el que merecen.
Así que necesitamos estudiar las Escrituras para hacer esto correctamente. Aplicándolo entonces al candidato a pastor o nuevos pastores, quiero decir varias cosas para no despreciarlos. Primero, hermanos, hay que tener en cuenta la novatada. La iglesia debe tener en cuenta la novatada. El candidato a pastor o pastor nuevo le falta práctica y le falta experiencia en el desarrollo de todos sus deberes, pero eso no es motivo para descartarlo. Es decir, si necesitamos poner las cosas en su justo orden, vamos a de entrada a pensar, bueno, el nuevo pastor o candidato a pastor es novato. Es nuevo, como su nombre lo está indicando. Y por ello mismo nosotros no podemos despreciarlo. Lo que tiene que hacer la iglesia es mirar si tiene el llamado, mirar si tiene las características, pero no despreciarlo de ninguna manera. Por ejemplo, miremos 1 Timoteo 4:12. Le dice Pablo a Timoteo estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pudiéramos decir que tenemos aquí dos mandatos, uno para el pastor y otro para la iglesia. En cuanto a la iglesia no debe despreciar al novato. No lo deben despreciar. Timoteo era un siervo joven. Timoteo, pudiéramos decir, está empezando, ¿no? Tanto su vida como su carrera espiritual. En muchos lugares tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenía el llamado, tenía las características, tenía un carácter cristiano, un carácter bíblico. Pero resulta que llega a cierto lugar y entonces allí la iglesia lo puede despreciar por su juventud. ¿Qué se le dice a la iglesia? No, ninguno tenga en poco tu juventud. El hecho de que nos encontremos frente a un candidato a pastor o un pastor nuevo y joven no nos da derecho a despreciarlo. Algo así como, no, ese es joven, yo con ese no quiero, ¿no? Hay iglesias donde, por ejemplo, ¿cuál va a predicar? El joven, no, yo no por allá no voy. Yo voy a los 8 días que predique el otro. No, eso no. Si el Señor lo está poniendo como pastor, pues es pastor y punto. Pero es novato. Pero es pastor. ¿Sí? Y tenemos un mandato entonces para el pastor, un mandato claro. Y es que éste debe ganarse un puesto en el corazón de los hermanos con su ejemplo. Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el carácter. Tiene el carácter. De tal manera que es una persona que puede ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Él debe ganarse el corazón de los hermanos mostrándoles ejemplo. Pero ahí están las dos cosas. Es decir, de alguna manera podemos decir que el pastor nuevo no puede venir a imponerse. Claro, tiene que ganarse el corazón de la gente. Tiene que ganarse un lugar en ellos, en su corazón. No es que como que me ordenaron y entonces ahora todos me tienen que respetar, ¿no? Claro, todos tienen que respetarlo, porque tiene que ganarse el corazón. Pero la iglesia no puede ni debe despreciarlas. Entonces, el hecho de que un hermano no sepa predicar bien aún, el hecho de que un hermano no sepa hacer bien todas las tareas pastorales, no lo descalifica. Él debe aprender mucho y debe crecer. Por eso la iglesia debe mirar su carácter y su llamado, no su tiempo de servicio. Su carácter y su llamado. Porque si fuera así, hermanos, nunca se nombrarían pastores. Porque un pastor no se nombra porque ya lleva 30 años de pastor. Un pastor se nombra para que empiece a ser pastor. Entonces, si fuera así, nunca se nombraría un pastor. Así que tenemos que tener en cuenta la novatada y no despreciarlo. Segundo, debemos tener en cuenta el desarrollo de los dones.
Los dones son susceptibles también a crecer. Es decir, que cuando un hermano es nombrado pastor, no significa que ya sus dones están al nivel más alto que pudieran estar. No, los dones se deben desarrollar. Ahora bien, eso deberían entenderlo los mismos hermanos, porque ellos mismos se dan cuenta. Por ejemplo, hay hermanos, como lo hemos hablado, que ellos dicen, no, yo no sé ni cuál es mi don. ¿Y por qué? Pues nunca ha hecho nada, no lo desarrolla, no lo trabaja. ¿Sí lo ven? Lo mismo ocurre con el pastor simplemente pues se le han dado unos dones, pero él tiene que trabajarlos. Y en la medida que los trabaja, esos dones van a crecer o pueden crecer y mejorar. Si usted piensa, no, yo no creo que tal hermano sea pastor porque no predica muy bien, está equivocado. Todo pastor cuando inicia no predica bien. Puede que, claro, eso sí, es lo clave, ¿no? No dice herejías, nunca dice herejías. Pero tampoco tiene las habilidades aún desarrolladas necesarias para que haga un sermón que pueda impactar como ya lo haría uno que lleva 20, 30 años predicando. Es más, si usted conoce a algún buen predicador, téngalo por seguro que no lleva 2 días predicando. Si usted es de los que dice, a mí me gusta tal predicador, pues averigüe cuánto lleva. Y cuánto literalmente le ha dedicado al estudio de la escritura, a la oración, a prepararse él mismo y otra cantidad de cosas que tal vez usted no tiene ni en cuenta. Porque hay personas que dicen, no, eso ser pastor es fácil. Bueno, eso dicen, pero vaya y hágalo, ¿no? Los mismos hermanos, por ejemplo, que están siendo puestos en la enseñanza, se pueden dar cuenta cómo algunos pueden pasar tiempo y no pueden hacer una enseñanza, y cuando la hacen no es la mejor enseñanza que pudieran haber hecho. Porque eso no es así, ¿no? Algunos dicen, no, y al pararse uno allá y hablar así como él, eso es fácil. No. Los dones pueden y deben crecer. ¿Cómo pueden crecer? Por el uso de los dones. Romanos, capítulo 12, versos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si no entendemos este pasaje y uno lo piensa bien, uno diría, pues lo que Pablo está diciendo, por lo menos en el verso 7, es un absurdo. Si no entendemos el pasaje, porque ¿qué dice? El de servicio en servir. Uno dice, pues lógico, ¿no? Pues el de servicio en servir. Entonces, es como absurdo esta enseñanza de Pablo. No, no es absurda. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Use sus dones. Dedíquese a lo que Dios le dio. Y a través del uso de los dones es que el don va a crecer, se va a mejorar y se va a perfeccionar. Pero varias cosas son dadas aquí también en el verso 6, por ejemplo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así que este tema de los dones está limitado, por decirlo de alguna manera, a la gracia de Dios. Los dones van a ser dados conforme a la gracia de Dios para con cada uno y para con cada iglesia. Y viene otra expresión acá, al final de ese mismo verso, úsese conforme a la medida de la fe. Hay medidas, en este caso la medida de la fe. Hay una medida que se me dio de don y tengo que usar mi don conforme a la medida que se me ha dado. Eso no significa que el Señor no me dé más medida, pero significa que hay una medida. Y por ello se puede entender que hay pastores que son mejores predicando, otros son mejores aconsejando, otros son mejores en otras tareas. Todos predican, pero los dones se ven claramente como alguno es mejor en algo. ¿Por qué? Porque hay una medida más grande que Dios le dio a este y por esa razón tal vez predica mejor que el otro.
o una medida más grande en cuanto a la consejería. Entonces, por eso para aconsejar es más agudo, es más rápido para analizar dónde está el problema y dónde llegar. Porque hay una medida de don que Dios da. Pero ¿cómo entonces debemos igual servir? Bueno, teniendo en cuenta esto, que hay una gracia, que hay una medida, pero el de servicio sirva. Es decir, use el don que Dios le dio. Y ahí entonces los dones son propensos a crecer. Hay que usarlos, debemos dedicarnos a eso, y en la medida que estos sean usados, son susceptibles a crecer y a traer más y más bendición a la iglesia. Además, es posible que un pastor tenga unos dones más notorios en un sentido que otros. Por ejemplo, Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Noten, el pasaje anterior nos hablaba de una medida de fe, pero aquí se nos habla de conforme a la medida del don de Cristo. O sea que el don, conforme el Señor se lo da a alguien, también tiene una medida. A uno puede darle algo más grande, a otro puede darle algo más chico. Y eso es lo que hace el Señor. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es, que la gracia del Señor para con uno es diferente en forma y grado. En forma y grado. De allí que, aunque varios pastores sean pastores, los dones no son exactamente iguales. Ni en forma, ni en grado. Alguno puede tener un don, por ejemplo, de predicación más grande y se le nota cuando predica, el Señor lo usa, toca los corazones, los quebranta, los llama al arrepentimiento. El otro también, pero menos impacto, ¿sí? Así que el don es susceptible a crecer, pero también se da que Dios puede dar más gracia a uno que a otro. Entonces, cuando estamos viendo esto, cuando tenemos frente a nosotros que Dios le ha dado cierta medida a un hermano mayor y a otra menor, no significa que este no sea pastor. Es pastor, porque ¿qué es lo que lo hace pastor? Esta medida del don, o, por ejemplo, que tenga el llamado y que tenga el carácter, las características de un pastor. Pues lo primero. Lo segundo depende del Señor, conforme a lo que Él quiera darle a la gente. Entonces, esto no descalifica a ninguno. Esto lo único que expresa es la soberanía de Dios en cuanto a los dones, en el desarrollo de los dones y en el impacto de los dones a la iglesia. La soberanía de Dios para esto mismo. Por ejemplo, y no digo esto creyendo que yo sea algo, pero alguna vez conocí un hermano anciano que llevaba 30 años en la iglesia y estaba muy feliz. Y él decía, me decía, yo llevo 30 años en la iglesia, y se le iluminaba la cara y era feliz, gozoso. Pero yo decía, yo 30 años en la iglesia y no saber nada de Biblia. Yo tenía una carga de pensar en eso. Definitivamente el Señor seguramente estaba preparando para darme más entendimiento de algunas cosas. Pero ese es el asunto. Ese hermano llevaba 30 años, sabía poquitico de Biblia, pero estaba feliz. Ahí está la gracia que Dios le dio a él. No es la misma gracia para con otros. Ahora, eso no significa, como algunos hermanos que son perezositos, ¿no? Digan, entonces yo no voy a estudiar Biblia porque de pronto, no, a mí me pasó lo que el pastor dijo qué día. No, ojo. El solo hecho de que haya un maestro que esté enseñando más implica que a ustedes les está dando más también. No solo al maestro. Porque este que le estoy diciendo tenía un maestro también chiquitico. Pero maestro. Tercero, debemos tener en cuenta también el tiempo. Ahorita estábamos hablando de la novatada que habla un poco de tiempo, pero lo enfoqué en cuanto a lo nuevo. ¿Sí? El novato es nuevo. Pero esto implica entonces también un asunto en cuanto al tiempo. Es decir,
que no tiene tiempo de práctica. Y como dice el dicho, la práctica hacia el maestro. Eso es una realidad. El tiempo de servicio es clave también para un buen servicio. Entonces, seguramente al nombrar un pastor nuevo, por el solo tiempo que lleva practicando ciertos ejercicios, ciertas actividades, hará que no sea tan bueno, pero lo será. Y tal vez mejor. Noten, por ejemplo, cómo Pablo y Bernabé, cuando fueron llamados, estaban adquiriendo experiencia. Hechos, capítulo 13, verso 1 hasta el 3. En este pasaje encontramos el llamado que Dios les hace. Y escuchen, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuchen: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, tenemos en este relato el hecho de que ellos ya ministraban, pero ahora van a ir a hacer una tarea mejor. Pero entonces, para ir a esa tarea, estaban adquiriendo una experiencia. La pregunta clave aquí es: ¿cuánto tiempo llevaban ministrando? Capítulo 11, verso 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Ahí están los dos personajes que en el capítulo 13 son llamados. Y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Ven? En el capítulo 13 estamos en Antioquía. Lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es el capítulo 11. Entonces, ¿cuánto llevaban mínimo sirviendo en la iglesia de Antioquía? Un año. Un año ya llevaban predicando cuando el Señor ahora los llama a cierta tarea. ¿Qué estaban haciendo durante ese año? Claro, la obra del Señor. Pero ellos estaban adquiriendo experiencia, aprendiendo a enseñar, porque enseñando se aprende a enseñar. Ningún hermano va a aprender a enseñar allá sentado. O sea, ya aprendemos a criticar muchas veces, ¿no? Este hermano se equivocó, pero ahora pase usted a ver cómo le va, y verá la cantidad, porque no aprende allá, aprende enseñando. Claro, esto no anula lo que hemos dicho, que no es un neófito. Claro, no. Y un neófito es un nuevo en la fe. Pero estos hermanos no son nuevos en la fe. Son nuevos enseñando. ¿Sí? Y aún así ya llevaban un año cuando el Espíritu Santo los llama a un ministerio particular donde son muy eficaces y donde van y hacen realmente cosas maravillosas, si usted sigue leyendo de ahí en adelante. De manera que el candidato, entre menos tiempo de servicio, también será menos experimentado y será más malito. Su enseñanza no va a tener grandes cosas, pero con el tiempo las va a ir adquiriendo. El dicho reza: nadie nace aprendido. Y así es. Ellos necesitan que se les dé el tiempo requerido para crecer. Un pastor no se hace de la noche a la mañana, y la iglesia debe ser sensible a esto para su propio bien, para el crecimiento del nuevo pastor. La iglesia, en vez de descalificar al nuevo pastor, lo que tiene que hacer es ayudar a que esta persona adquiera toda la experiencia y todo lo que él necesita, porque entonces más adelante, no solamente cuando sea ordenado, sino cuando sus dones se empiecen a desarrollar, va a ser de gran bendición para ellos mismos. Así que si la persona tiene el llamado y cumple los requisitos,
pero no sabe predicar y otras cosas, la iglesia no debe descalificarlo, sino promoverlo, ayudarlo, animarlo, ponerse ahí a su ministerio precisamente, porque cuando él crezca, los más beneficiados van a ser esos que le están apoyando. Esa es la voluntad del Señor en este tema. Por ejemplo, tenemos, permítame la redundancia, un gran ejemplo en cómo el Señor preparó a los apóstoles. Por ejemplo, miremos varios pasajes en los evangelios. Marcos 1:17. El Señor Jesús coge a algunos de sus discípulos y les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Ya? No, apenas acaba de llamarlos. Vengan que les voy a enseñar a ser pescadores. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él tomó a algunos de sus discípulos para entrenarlos y luego dejarlos solos con el tiempo. Pero Él gasta el tiempo en entrenarlos. La iglesia debe gastar tiempo en que sus líderes sean entrenados. El mismo Señor lo hizo. Vengan, miren, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, el Señor aquí los está llamando a que entren en un proceso que iba a terminar con que ellos fueran pescadores de hombres. ¿Ya lo eran? No, ahí les faltaba adquirir experiencia, manejar sus dones y otras cosas, pero aquí empezó todo. Entonces, por ejemplo, Lucas capítulo 10, verso 1. Con cierto tiempo les empezó a poner cargas, tareas, con cierto tiempo. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Noten, ahora ya los está mandando, ¿sí? Primero los está entrenando, les está enseñando algunas cosas, ahora los manda de 2 en 2 y bueno, vayan y hagan la tarea ustedes. Y les da las instrucciones, versos 5 en adelante. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Les da instrucciones. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser enseñados. Es decir, no es que el Señor dijo, bueno, estos van a ser mis apóstoles, ya, son perfectos. No, Él dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres, pero empieza a entrenarlos, empieza a enseñarles. Él anda con ellos y les enseña. Y por ejemplo, cuando la gente no entendía las parábolas, luego Él se las explicaba a sus discípulos, les explicaba la doctrina y les explicaba la dinámica de lo que tenían que hacer, como estos pasajes. Y algún día los dejó solos. En Hechos capítulo 1 nos cuenta que había muerto, que ya había resucitado y está ahí en el momento preciso donde va a ascender al cielo y está con ellos y se va. Y ellos se quedan mirando al cielo y un ángel les dice, ¿qué están mirando? Y dijo, no, pues ese Jesús, así como se fue, así va a venir. Pero ya se fue. Quedaron solos. Ahora, ¿cuál era su esperanza? Les dijo, bueno, esperen unos días, yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, verso 14, vemos cómo empiezan a servir ahora, ya solos, ya llegó la hora, ya no está su Señor, ahora les toca a ellos. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y empezó a predicar, pero aún necesitaba crecer, todavía necesitaba crecer. Mire, estamos en el capítulo 2, pero si leemos el capítulo 10, todavía el Señor le da una visión donde baja un lienzo y le muestra unos animales y le dice, Pedro, mata y come. Y le estaba dando una gran enseñanza, y era que también debían predicarle a los gentiles. O sea que todavía le faltaba crecer. Ya empezó a servir, pero todavía necesitaba crecer. Y la interpretación de ese pasaje, precisamente cuando el Señor le dice mata y come, y él le dice no Señor, yo nunca he comido nada inmundo, le está diciendo
no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y luego vienen y le dicen, no, que lo estamos esperando allí en casa de un gentil para que venga y nos predique. Y fue y creyeron, así que todavía estaba aprendiendo. Y siguió aprendiendo porque más adelante Pedro dice, no, Pedro se está comportando como un hipócrita y cuando vienen los judíos entonces no come con los gentiles. Gálatas, y tiene que jalarle las orejas. El gran apóstol Pedro todavía está aprendiendo. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho, no hay nadie aprendido, el tiempo, nadie nace aprendido, el tiempo nos enseña mucho. El tiempo, hermanos, es necesario para el crecimiento de los hermanos, para el desarrollo de sus dones, para que adquieran experiencia, y si hemos de tener, y si queremos tener pastores que sirvan a la iglesia, que traigan, que sean instrumentos de salvación, que sean instrumentos de santificación, nosotros debemos darles el tiempo necesario para que eso sea así. No debemos frenarlos, sino alentarlos para que lo logren y para que lleguen. Así que, varias ideas para concluir, hermanos. Por un lado, no los despreciemos por ser nuevos. Es decir, por ejemplo, vamos a no tener una falsa humildad. Vamos a decir, sí, es verdad que no predica igual que X pastor, pero me le voy a poner a escucharlo. ¿Me escucharon? Sí, es verdad, a mí me gusta más cuando predica el hermano tal, pero me le voy a poner ahí. ¿No? El Señor está ahí trabajando en los corazones. Me voy a exponer a su enseñanza, lo voy a escuchar, voy a prestar atención porque Dios habla también a través de ese hermano y le voy a sacar el provecho que Dios traiga a través de ese hermano. Que tal vez el hermano no sabe manejar tanto la voz, bueno, entonces tiene que esforzarse más usted. Tal vez más adelante el hermano maneja más la voz y usted ya no se esfuerza tanto, pero tiene que esforzarse si quiere que el Señor nos conceda obreros para su mies. No los despreciemos. Segundo, analicémoslos con cordura y justamente. El análisis que hay que hacer de ellos debe ser con cordura y con justicia. Lo que estamos diciendo, ¿qué estamos preguntando? ¿Estamos diciendo que la persona que predique bien y que tenga los dones ya desarrollados es el que es pastor? No. Bueno, sí, pero el nuevo pastor, ¿quién es? Es aquel que tiene el llamado y que cumple los requisitos. De ahí para allá, hermanos, no debemos hacer críticas injustas. Eso es lo que estamos preguntando. Es decir, cuando decimos, hermanos, levante la mano el que esté de acuerdo en que fulano de tal es pastor, para nombrarlo pastor. Y usted dice, no, yo no levanto la mano porque ese hermano predica feo todavía. No. Eso no es correcto. Eso no es lo que estamos preguntando. Lo que estamos preguntando es si ese hermano tiene el llamado y si ese hermano cumple los requisitos, aunque sus dones no estén desarrollados. Tercero, no los comparemos con los pastores que llevan años. No lo compare. ¿Por qué lo va a comparar? Por ejemplo, en el caso de nosotros, si yo llevo 20 años predicando, ¿por qué me va a comparar con alguien que lleva 1 o 2? Eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Sí? Eso no se debe hacer. No hay que compararlos. ¿Por qué? Porque ya los pastores que llevan más años han desarrollado sus dones, han aprendido una que otra cosita, y ese hermano nuevo no lo ha aprendido. Entonces no hay que compararlos, no hay que empezar, no, pero es que mire el pastor sí cómo hace esto, y el nuevo pastor no. No, pero es que, no, hermanos, eso no es lo que hay que hacer. Podremos reconocer que el nuevo pastor no enseña tan bien o lo que sea, o no utiliza herramientas o lo que sea bien. Se notará cierta diferencia, pero aún así hay que recibir de él lo que el Señor trae a través de él, y cuando estemos frente al otro también, sin comparaciones. Ahora que sí, a mí puede que me guste, pero vamos quitando ese lenguaje. A mí me gusta más cuando no, pero no diga eso, ¿para qué dice eso? Guárdeselo para usted. Es que a mí sí me gusta más cuando predica al otro. No, pues eso no importa, hermano. Recíbale al uno y al otro, porque a través de ambos Dios trae palabra de Dios. Pero es que a mí sí me gusta, sí, pero eso no importa. Guárdese eso, guárdeselo para usted. Y de pronto disfrute al uno y tolere al otro. O disfrute los ambos.
Unos de una manera y otros de otra manera. Es decir, hermanos, en este punto nuestro deber es ayudar a que los dones y el servicio del candidato a pastor o pastores nuevos crezcan. Nuestra misión es ayudar a que crezcan. Nuestra misión no es frustrar sus ministerios. Nuestra misión no es a callarlo, a aburrirlo. Nuestra misión no es aplanchar a un hermano que pudiera tener todo el deseo y que la iglesia le caiga encima ahí y destruir un ministerio. No, nuestra misión es hacer todo lo posible porque ese hermano crezca y llegue a ser de bien para la iglesia de Jesucristo, es decir, para usted. Recuerden, nosotros tenemos mucha responsabilidad en nuestra propia edificación. Nuestra edificación no depende meramente de si tenemos un gran pastor o no. Nuestra edificación depende mucho de nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Depende de nosotros mismos mucho. Si nosotros, hermanos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer con ellos, nuestra edificación se va a frustrar no por ellos, sino por nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este es un pasaje muy importante que nos muestra que la edificación mía también depende de mí. Yo puedo tener un gran pastor frente a mí, pero si no obedezco y no me sujeto, como algún día se los pregunté, ¿a ustedes les hubiera gustado tener de pastor a Moisés? No pudiera decir, claro, tremendo hombre de Dios. No había hombre más manso sobre la tierra. El único profeta que hablaba con Dios cara a cara. Bueno, pues a las ovejas de ese tiempo no les gustó. Y muchas veces lo despreciaron, porque esa es una actitud pecaminosa constante en el pueblo. Entonces, ¿qué dice Dios? Vea, la iglesia tiene que hacer dos cosas. Una, obedecer. Si el pastor ha dado ciertas direcciones, tiene que obedecerlas. Si esas direcciones son bíblicas, tiene que obedecerlas. Y sujetaos a ellos, es decir, que el hermano libremente y por voluntad propia tiene que ponerse bajo el control de su pastor. Esto es un asunto que la mayoría de hermanos no hace. Uno tiene que pastorear como a las malas, como mandarles el lazo y venga para acá que necesito hablar con usted. Porque los hermanos muchas veces no dicen, pastor, venga, hablamos. O sea, los hermanos siempre esperan que sea de una vía, ¿no? El pastor no me llama, el pastor no me visita. ¿Y usted visita al pastor y lo llama? No. Pues eso es responsabilidad de él. No, sujetaos. Es que usted se ponga bajo el control del pastor. Usted. No es que el pastor lo sujete. Por eso algunos hermanos empiezan y dicen, pero ¿usted por qué no le llama la atención a tal hermano o algo así? No, hay muchos casos que yo no tengo que hacer. Hay muchas cosas que yo no tengo que. Usted es el que tiene que hacer. Los hermanos que no buscan pastorado, que no buscan consejo, que no buscan dirección, esos hermanos no se sujetan. Y entonces no van a crecer. No van a crecer, no se sujetan. Pero miren lo que viene y dice que hay que sujetarse a ellos y nos da la razón porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están cuidando sus almas, aunque a usted no le gusta. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Otra vez este pastor acá. Ellos están velando por sus almas, aunque a usted no le gusta. ¿Sí? Y lo hacen porque tienen que dar cuenta a Dios de las ovejas que el Señor está poniendo en sus manos. Es decir, que el día del juicio usted tendrá que pararse allá y decir, bueno, ¿cuáles son sus pecados? El pastor tiene que pararse allá y decir, bueno, ¿cuáles fueron sus pecados? ¿Y qué pasó con las ovejas que les di? ¿Lo están notando? Y más carga, tiene más responsabilidad. ¿Ven? Pero dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Es decir, el pastor se desanima.
y el candidato a pastor se desanima, ahorita vamos a nombrar un pastor y ya el hermano está, ¿no?, desmoralizado, ya no tiene alegría de pastorear porque los hermanos ahí encima, que este predica feo, que predica feo, que predica feo. No, hermanos, no, pues sí, predica feo, pero hay que valorarlo, ¿sí? Hay que valorarlo, sí, hay que valorarlo. Por eso le he dado gracias al Señor que podamos estar teniendo varios hermanos enseñando, no porque enseñen feo, sino porque aprendamos a escucharlos a todos. Aprendamos a escucharlos y para que aprendamos a no estar criticando. No, es que este sí es malito, ¿no? No, escúchelos a todos. Si es palabra de Dios será buena siempre. Siempre será buena. Entonces, nosotros tenemos que tener cierta relación con los pastores porque dice para que lo hagan con alegría. Que a uno le dé alegría venir a la iglesia y verlos a ustedes. Porque, no, el domingo me toca ir a ver esto de hermanos otra vez. Pues eso es triste. Y miren que dice, y no quejándose porque esto no es provechoso. El puritano Matthew Henry dice hablando de esto, ¿qué provechoso va a ser que el pastor se esté quejando de usted con Dios? Padre, ese hermano no hace caso. Señor, ese hermano no se sujeta. Le he dicho, Señor, una y otra vez que se arrepienta y no quiere. ¿Qué provecho le trae eso a usted? ¿Qué provecho le trae eso a usted? Se los he dicho. Muchas de las cosas, digámoslo así, feas que nos pueden estar pasando muchas veces, no son providencias. Es Dios dándonos vara. Pero ni siquiera hemos tenido los ojos de decir, uy, si el Señor me está dando aquí porque mire, yo no obedezco a mis pastores ni me sujeto a ellos. Están amargados mis pastores. Hermanos, ustedes tienen que aprender a valorar a los pastores, independientemente de lo que sean. Hay iglesias sin pastores y mire, hemos visto cada vez que una iglesia se queda sin pastor, pasan mínimo ahí 15 años, 20 años. 15 años sin pastor. 15, 20 años sin pastor. ¿Quién está siendo edificado? Nadie. Los pecados están creciendo, están echando raíces. Nadie le está dando machete a esas raíces de pecado. Nadie está podando el pecado que hay en los hermanos. Nadie está, ¿cómo se dice?, esquilando a esas ovejas y el pecado está creciendo más y más. Eso es una desgracia. Por eso, si el Señor nos da un pastor nuevo, sí, tendrá sus falencias, pero eso hay que valorarlo. Es un don de Cristo a la iglesia. Es un regalo de Cristo para ustedes. Aunque en principio no le guste mucho el regalo, Dios sabe lo que regala. Así que, hermanos, no estemos comparando ni despreciando a los nuevos pastores, sino alentémoslos para que el día de mañana nuestra iglesia tenga esa bendición de tener no solamente pastores llamados por el Señor, sino llamados por el Señor y con dones desarrollados que impactan más a la iglesia. Y por supuesto nos traen más bendición. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos pensar en estas cosas. Qué terrible, Señor, caer en este pecado de división, estar pensando que yo soy del uno, yo soy del otro. Danos tu gracia, Señor, para que no hagamos esto en esta iglesia local, para que valoremos los dones que tú nos das. Sí, podremos reconocer, Señor, lo que hay en sus corazones, su falta de experiencia y lo que sea, pero danos amor por cada uno de ellos, danos respeto por cada uno de ellos, danos el que la iglesia sea un instrumento de edificación para ellos, Señor, para que puedan ser instrumentos útiles en tus manos y a la final nosotros como iglesia seamos los beneficiados. Danos esa gracia, concédenos esa iluminación, este entendimiento, Señor, y llevar esto que estamos hablando a la práctica. Bendícenos, Señor, y rogamos, concédenos obreros para esta mies. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.